quedamos viendo justamente la parte de las estructuras de datos. Hola, hola. Estábamos diciendo básicamente algunas definiciones, algunos conceptos. Básicamente todo lo que hemos estado haciendo ahorita en COC es pues ver un poquito sobre las tácticas. No hemos platicado mucho a profundidad. Solo hemos dicho que existen, pero lo que estamos haciendo básicamente en esta primera parte es como rescatar todos estos conceptos de programación funcional que seguramente ustedes ya conocen para ver cómo se mapean directamente. Y a lo mejor pues no se ve como tan relevante, pero sí lo es, porque justamente cualquier proyecto que ustedes quieran verificar, pues lo tienen que traducir de alguna manera a COC. Entonces, al traducirlo, pues necesitan saber cómo definir tipos de datos, necesitan aprovechar también, pues, todos estos conceptos de programación funcional, como las funciones de orden superior, la recursión, las listas y demás, ¿no? Ese ha sido como, pues, básicamente el principal objetivo de estar viendo estos temas, ¿sale? Entonces, lo último que vimos fue justamente esta parte de cómo definir las estructuras de datos. Vimos básicamente dos posibles maneras de construir bueno, dos estructuras. Vimos a los pares de números y nos quedamos viendo básicamente a las listas, pero no probamos realmente ninguna propiedad de las listas, no platicamos mucho al respecto sobre pruebas o propiedades que tienen las listas, que seguramente esas demostraciones también ya las vieron en estructuras discretas o en autómatas o en lógica, en alguna materia de esas seguramente repasaron inducción y las han de haber visto, pero vamos a ver cómo se hacen en COC. Entonces, nada más como para recordar un poquito en dónde nos quedamos, voy a repasar de manera muy rápido la parte de los pares y la parte de las listas, nada más como para que estemos en el mismo canal. Esto no lo voy a ejecutar porque ya lo hicimos anteriormente, ese script de hecho ya se los pasé. Y ya después en lo nuevo, pues ahí sí vamos ejecutando cosas, ¿va? Entonces, cuando vimos la parte de los pares de números, lo que habíamos dicho era que justamente cada constructor que definimos puede tomar cualquier número de argumentos, ¿no? Hasta antes de este tema habíamos definido puras expresiones o puros constructores que tuvieran, no sé, un argumento, ¿no? Por ejemplo, el sucesor, pero puedo tener n argumentos, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción sobre esto. Y esa restricción o esa flexibilidad que nos dan los constructores de los tipos de datos que definimos, pues es la que justamente nos ayuda a definir tipos de datos como los pares, ¿no? Un par es básicamente un constructor que tiene dos argumentos. En este caso, estamos hablando de pares de naturales y esos naturales, pues justamente se construyen con el tipo NAT, ¿no? O se definen de esa manera y pues yo ya podía construir explícitamente cosas por medio de este constructor. Y si quiero hacer una terna, pues hago lo mismo, defino un tipo de dato con un constructor para ternas y así sucesivamente. Por supuesto, también podemos definir todo ya no restringido a un tipo, eso es el polimorfismo, lo vamos a platicar, espero que me dé tiempo hoy, si no, lo empezamos el jueves. Eh, pero básicamente la propia sintaxis o la propia semántica de la definición de tipos de datos, pues nos ayuda a definir este tipo de estructuras. Después definimos algunas funciones sobre el tipo NatProt que estábamos viendo. Definimos una función que nos permitió obtener el primer elemento de un par, ¿no? Esa función era muy sencillita, lo único que había que hacer era hacerle match al par que nos estaban pasando y entonces si me pasan un par que tienen como entradas X y Y, pues devolvíamos tal cual esa X, ¿no? Si me pasan, bueno, la función second que me devuelve la segunda entrada, si me pasan un par, lo único que tengo que hacer es hacerle match a ese par y devolver la segunda entrada, ¿no? Era algo muy sencillito. Por ejemplo, si hacemos el first de este par, pues me devuelve 3, ¿no? Es algo que seguramente ya han hecho en otras materias y en otros lenguajes, ¿no? También definimos una notación para que no estar escribiendo per, porque mucha gente le tiene odio a la notación prefija, no sé por qué, pero bueno.
Y entonces la manera en la que lo vamos a hacer, pues es justamente poniendo entre paréntesis los dos elementos. Acuérdense que cuando utilizamos la primitiva notation, lo que tenemos que poner es entre comillas cómo queremos usar esa notación o cómo se va a denotar lo que queremos usar. En este caso, lo que le estoy diciendo es, mira, te vas a denotar con un paréntesis que abre, vas a poner un elemento X, una coma y un elemento Y. Y del lado derecho tengo que decirle cómo mapearlo, ¿no? Básicamente esta X se va a mapear a la X que tengo acá y esta Y a la Y que tengo acá, y eso es lo que me va a permitir representar un par de X y Y, ¿no? Una vez que yo defino esto, pues ya los computes, déjenme ver si eso todavía está por acá. Bueno, tendría que ejecutar todo. Creo que esto sí lo puedo hacer más grande. Lo voy a ir haciendo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Nada más para que recordemos cómo se veía. Aquí está, ¿no? Aquí estoy haciendo el compute y ya no le estoy poniendo pair, ¿no? Le estoy poniendo explícitamente el 3 y el 5 y me sigue dando tal cual un par, ¿no? Después, dado que ya tenemos esta representación, pues lo que hicimos fue definir las funciones first y second de otra forma que nos permitiera aprovechar esta notación, y también eso nos iba a ayudar en el pattern matching para ya no estar escribiendo pair, ¿no? Entonces, first prima es básicamente lo mismo, solo que ahora estoy utilizando esta notación que acabamos de definir, y cuando me pasen este par, pues devuelvo X tal cual. Y en el second, pues es lo mismo. Si me pasan este par, devuelvo la Y. Entonces, realmente estas dos funciones hacen realmente lo mismo, pero lo que cambia es la notación, ¿no? Y aquí adicionalmente definimos una función que se llamaba swap pair, que pues simplemente hacía el swap entre los elementos del par, ¿no? Es decir, si tengo el par XY, termino con el par YX, ¿sale? Y después probamos algunas propiedades. Habíamos dicho, por ejemplo, que si tengo dos números naturales y tengo un par, pues justamente esto es lo mismo que obtener el primer elemento de n, coma el segundo elemento de n. Es decir, si yo tengo, o sea, para cualquiera es n y m, escribir el par nm es lo mismo que sacarle el primer elemento nm, sacarle el segundo nm y unirlos, ¿no? Es decir, el resultado del lado derecho me va a dar siempre lo que está en el lado izquierdo, ¿no? Esa fue una propiedad que ya probamos, era muy sencillita, únicamente había que utilizar ¿cómo se llamaba? La táctica de reflexividad, porque pues esto era tal cual, usar las funciones first y second, ¿no? Y aquí también noten que puedo utilizar first, que no tiene la comilla, el apóstrofe, sí se llama apóstrofe, sí. Y puedo utilizar la notación que acabamos de definir. No es necesario que first y second utilicen la otra notación, aunque no esté escrito tal cual como pair, ¿no? Otra propiedad era que si yo tengo, por ejemplo, que P es un par de naturales y tengo ese par, pues puedo decir, ah, mira, pues ese par va a ser igual a a construir un nuevo par donde le saco el primer elemento a P y le saco el segundo elemento a P. De hecho, esta definición, si se dan cuenta, es exactamente la misma que tenemos aquí, pero estoy hablando de un par en particular. Aquí esta demostración falló, justamente si se acuerdan, bueno, no la voy a poner, pero si se acuerdan, fallaba porque el programa decía, yo no sé quién es P, ¿no? O sea, yo sé que P es un producto, bueno, una pareja de naturales, pero para que yo pueda sacar el first, necesito explícitamente saber qué forma tiene el par. Si tú me dices es un par, pues ni idea de cómo sacarle el primer elemento, ¿no? Entonces, la manera en la que arreglamos eso fue justamente utilizando un análisis por casos, donde pues decimos, ah, mira, pues primero que nada, necesito que descompongas este par, donde pues va a tener un elemento n y un elemento m, ¿no? Porque los pares se construyen con dos constructores, y ya haciendo esa destrucción o ese análisis de casos, pues justamente ya puedo hacer la simplificación y pues bueno, nuestro método habitual, ¿no? Aquí pues ya tengo una m y una m y ya puedo utilizar las funciones, ¿no? Entonces eso fue todo lo que vimos de pares, ¿no? Realmente pues fue algo muy sencillito,
pero nos permitió introducir muchos conceptos importantes como pues manejar notaciones un poquito más detalladas, ver que podemos usar pattern matching tanto con la notación como con la definición original, y pues que hay pruebas donde a veces necesitamos usar un destructor, ¿no? Para poder obtener los argumentos del tipo de dato que estemos manejando, ¿no? Los parámetros del constructor, básicamente. Y después definimos justamente las listas de números. Déjenme ver hasta qué definición nos quedamos. Según yo sí acabamos todas y nada más nos faltaban las propiedades. Sí, nos quedamos en heavy. Después de eso dijimos, ok, bueno, pues ya tenemos pares, ahora podemos construir de una manera muy sencillita a las listas. Y aquí en particular estamos definiendo una lista de un tipo específico que son los naturales. Entonces estábamos diciendo como nuestra definición de toda la vida, ¿no? Una lista o es la vacía o es una lista que tiene cabeza y cola, ¿no? Pero aquí, como es de naturales, pues la cabeza la tenemos que restringir a que sea NAT, ¿no? Entonces tenemos nuestro constructor para la lista vacía y después construimos una lista que tiene como cabeza un número natural y como cola, pues se llama recursivamente a ella misma, ¿no? Es una definición recursiva y entonces esto nos permite definir justamente listas de números naturales. Entonces, una vez que teníamos esta definición, decíamos, pues mira, vamos a construir una lista que tiene pues esta construcción, que pues como seguramente ya habían visto en lógica, en lenguajes o en algún lugar, pues esto es muy tedioso, ¿no? Estar poniendo cons de 1, cons de 2, no, pues es una notación que no nos ayuda mucho, y entonces definimos tres notaciones. Una, para no estar escribiendo cons explícitamente y utilizar los puntos que estamos poniendo aquí, y otra esta es básicamente para representar a cons, y estas dos es para representar las listas en un formato un poquito más amigable. Entonces dijimos, pues los corchetes vacíos son una lista vacía, y los corchetes que tienen estos elementos, ¿no? Pues justamente conforman una lista que tiene como cabeza a X, después de tener más y más listas ahí definidas, pero siempre el último elemento de la lista, pues es justamente Y, ¿no? Entonces definimos estas notaciones para manipular un poquito más sencillo las listas, y entonces con eso construimos otras tres listas que básicamente son la misma que la 1, pero usando las otras notaciones. Por ejemplo, aquí estamos usando, en vez del operador prefijo cons, estamos utilizando su notación ya infija, ¿no? Los dos puntos. Esos dos puntos tienen un nombre. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero por ahí no me acuerdo en qué lenguaje lo bautizaron, pero al ratito lo busco y se los paso. ¿Qué más? Y luego dijimos, pues dado que tú le estás poniendo asociatividad, esto también era importante, hay que recordar que a los operadores les podemos dar precedencia y asociatividad. En el caso de la precedencia la damos con un número para saber quién tiene mayor precedencia que otro elemento, y la asociatividad la damos utilizando la palabra reservada associativity e indicando cómo asocia, ¿no? Ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, dado que aquí ya dijimos que en nuestro operador infijo asocia a la derecha y que tiene esta precedencia, pues entonces ya podemos construir listas sin necesidad de estar poniendo paréntesis. Siempre contar con precedencia y asociatividad de manera como explícita, pues nos ayuda a ir omitiendo los paréntesis que a veces son muy tediosos, ¿no? Y la tercera forma, que era pues la de las listas ya separando elemento por elemento, pues es tal cual la que pusimos aquí, con la diferencia que en otros lenguajes usamos comas, y aquí, dado que estamos heredando la sintaxis de OCaml, pues lo usual es que le pongamos punto y coma, ¿sale? Pero es realmente lo mismo. Entonces, eso fue lo que definimos la última vez como tipo de dato, y después definimos algunas operaciones sobre las listas, ¿no? Por ejemplo, la función repeat básicamente lo que hace es ir pues repitiendo tal cual como su nombre lo dice. Nos pasan una n, nos pasan un contador, ambos de números naturales, y al final terminamos con una lista de naturales, ¿no? Entonces le hacemos un match a este contador, y entonces si el contador ya llegó a 0, pues entonces devolvemos la lista vacía,
En caso de que sea cualquier otro número natural, vamos a pegar n, porque lo que queremos es repetir varias veces esa n, en términos de cuántas veces me diga el contador, y como cabeza ponemos esa n, y como llamada recursiva, pues continuamos básicamente con n-1, ¿no? Después calculamos la longitud de una lista, ¿no? Esta función pues también es como un clásico en programación funcional. Evidentemente, pues la lista vacía tiene longitud 0, y si tengo cabeza y cola, pues le sumo 1 a la longitud de la cola, básicamente. Y después definimos también la concatenación, que también es otra operación muy elemental, ¿no? Si tengo la lista vacía, devuelvo la segunda lista, y si tengo una lista que tiene cabeza y cola, tomo la cabeza y recurso básicamente sobre haber quitado, bueno, sobre la cola, y sigo sobre la segunda lista. En algún punto la primera lista se va a reducir, y eso nos lleva a la lista, ¿no? De hecho, aquí hicimos una mini ejecución, ¿no? Por ejemplo, si tengo la concatenación de la lista 1 y 2 con 3, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tomo el primer elemento de esta lista y hago la concatenación ahora de esa lista, pero con 2 y 3, saco el 2, hago la concatenación de la vacía con el 3, y dado que la primera, ¿cómo se llama? La primera ecuación de mi match me dice que nil, o más bien que app de nil con otra lista, pues es ese mismo nil, pues entonces esto me devolvió la vacía, y esa ya es la concatenación de las dos listas, ¿va? Y después dijimos, ok, pues vamos a ponerle una notación también. Esta notación es igualita a la de Haskell. Los dos operadores de más juntos significan concatenar. Y entonces le estoy diciendo que cada que yo escriba esto, pues va a ser equivalente a escribir la función que acabamos de definir. Y aquí le ponemos justamente una asociatividad, la concatenación asocia a la derecha, y también le ponemos su respectiva precedencia, ¿no? Y pues aquí tenemos algunos ejemplos ¿cómo se llama? De uso de estas funciones, donde, por ejemplo, si yo concateno la lista que tiene del 1 al 3 y la lista que tiene el 4 y el 5, pues me queda tal cual la lista que ya tiene a todos esos elementos. Después hicimos lo mismo, la concatenación de la vacía con cualquier otra lista, pues es esa lista, tanto por la izquierda como por la derecha, y listo, ¿no? Eso fue como las definiciones que dimos, como muy complejas, pero también en algunas ocasiones necesitamos estar obteniendo la cabeza y la cola de la lista. Entonces definimos justamente las funciones head y tail. Aquí justamente un problema que ahorita vamos a hablar sobre él, bueno, espero que me dé tiempo, según yo sí, es pues ¿por qué cuando yo devuelva o tenga la lista vacía voy a devolver un valor por default? Este es un problema que siempre se ha tratado en programación funcional, que es el hecho de, oye, mira, tengo la lista vacía, mi función, bueno, tengo una función que tiene que devolver, en este caso, un natural, ¿no? ¿Qué hago para que siempre me devuelva un natural? Evidentemente, la cabeza de la lista vacía no puede ser un número natural. Eso, bajo algunos contextos, me diría, tú estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo que la cabeza de la vacía es 2, por decir algo, ¿no? Incluso nos podría, bajo algunos problemas o algún programa que estén implementando, me diría, no, pues la verdad es que yo creí que la lista sí tenía el elemento 2 porque tu función con la vacía me devolvió un 2, ¿no? Y eso, pues, bajo algunos problemas funciona, pero bajo algunos otros está mal. Entonces, hay muchas formas de darle la vuelta. Hay lenguajes donde, pues, lanzan un error, ¿no? Hay lenguajes donde hacen esto tal cual como lo que acabamos de hacer, o hay lenguajes o técnicas que nos permiten usar tipos de datos, les llamamos tipos de datos opción, o también en algunos lenguajes les llamamos, por ejemplo, maybe, ¿no? Que es justamente, pues tú quieres devolver un valor de un tipo en concreto, pues ya no tienes que poner default, puedes poner algún tipo de valor que me indique que ahí no vas a devolver nada, ¿no? Pero eso ahorita lo explico con un poquito más de calmita, ¿no? Pero básicamente nuestra función head requiere justamente este valor por default, justo porque, pues en el caso de la vacía, pues no sabemos qué devolver. Y el caso de tail, pues ese sí es mucho
mucho más sencillo porque la cola de la lista vacía por definición es la misma vacía y la cola de una lista que tiene cabeza y cola, pues evidentemente es devolver la cola de esa lista, ¿no? Y entonces aquí hicimos algunos ejemplitos de cómo se utilizan estas definiciones, en particular la de head, por ejemplo, vemos, quiero sacar head de esta lista y el valor por default es el 0. ¿Qué va a devolver? Pues aquí sí hay un head, entonces me devuelve un 1. Pero, por ejemplo, en la segunda función vemos que tengo head de 0 y la lista vacía. Dado que aquí no hay ningún elemento, pues no puedo devolver nada. Entonces me dice head de 0, dado que el valor por default, no, perdón, head de la vacía, dado que el valor por default era 0, pues termina siendo ese 0, ¿no? Y aquí el tail de esta lista, pues es justamente quitarle la cola y nos queda la lista que tiene el 2 y el 3, ¿vale? Y entonces hasta ahí nos quedamos antes de salir de vacaciones. Sé que fue un repaso muy, muy rápido, pero les digo, eso ya lo habíamos visto. Si no se acuerdan muy bien de esto y lo quieren repasar todavía con más detalle, ahí está la grabación de la clase. Las subí a principios de enero porque se me olvidó subirlas antes de irnos de vacaciones, pero ya están ahí disponibles. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente, pues, ok, ya construimos un tipo de dato para representar listas, pues hay que utilizar básicamente Coq para lo que fue definido, que es para hacer algunas cuantas pruebitas. Entonces, déjenme primero que nada ejecutar mi script, donde se quedó aquí, para que podamos usar todo esto y que nuestras pruebas no truenen. Ah, creí que no tenía esa opción en la versión web. Ahí está. Vamos a esperar tantito. Ahí está, ¿no? Entonces ahora sí, ya tenemos todo este archivo, ya se los había enviado, se los pasé por Telegram, entonces por ahí los voy a poner también en la página, porque creo que en Telegram se pueden perder muy fácil, o en el repo también, ahí junto a los ejemplos que les ha mandado Luis, también los puedo poner. Por ahí les aviso dónde lo coloco. Ok, entonces ahora vamos a hacer algunas pruebas sobre las listas. Nosotros ya habíamos hecho pruebas justamente con los números naturales, pero así como ustedes vieron en discretas cuando veían inducción estructural, pues toda esa parte que ya habíamos visto de los números naturales con la inducción, pues la podemos hacer justamente con otro método de prueba, que sigue siendo la inducción, pero esta es una inducción un poquito más detallada, ¿no? Podríamos también hacer pruebas justamente por simplificación en el caso de que sean teoremas muy sencillitos, por ejemplo, este teorema que tenemos aquí, que básicamente lo que está diciendo es probando que para toda L que sea una lista de naturales, si yo concateno la lista vacía con cualquier lista, me tiene que dar la vacía. La verdad es que esa prueba es muy sencillita, ¿no? O sea, si yo la coloco aquí, ¿no? Y después digo, ok, quiero que hagas la prueba, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tal cual, usar la definición de nuestras listas, donde está de la concatenación, que me dice que la concatenación o básicamente la propia definición me llega a llevar a este resultado, a esta definición, ¿no? A lo mejor explícitamente no está el caso donde me pasan la vacía y otra lista, ¿no? Pero, ¿a dónde quedó? No lo veo. Es más abajo, ¿no? Aquí está. Si me pasan la vacía, o sea, si el lado izquierdo es la vacía, no es cierto, sí lo tenemos explícitamente. Si me pasan en el lado izquierdo la vacía y otra lista, devuelves a otra lista. Entonces, tal cual, lo único que tengo que hacer es usar la definición. Entonces, Reflexivity básicamente hace todo el trabajo y con eso ya queda terminada la demostración. Pero pues es una demostración muy sencillita, no estamos haciendo realmente nada muy sofisticado, ¿no? Entonces, a veces, pues quedarnos con el método de simplificación, pues no es suficiente. Por ejemplo, ya habíamos visto también el método de análisis de casos, donde pues también nos va a servir en este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta demostración para ver en qué nos sirve el análisis de casos sobre las listas. Casos. Pues, por ejemplo, aquí tengo esta función que básicamente recibe bueno, me dice que para toda lista de naturales, si yo saco el predecesor de la longitud de una lista, eso va a ser igual a sacarle la longitud a la cola de la lista, ¿no? Es decir,
Le saco la longitud a la lista, por ejemplo, tiene 4 elementos, me dice 4, ¿no? Le quito 1, ok, eso es igual a 3. Y eso es lo mismo que sacarle la longitud a la cola de la lista, porque la cola de la lista justamente se deshace también de un elemento. Entonces, eso es lo que me está diciendo el teorema. Entonces, ¿cómo le hago para demostrarlo? Pues yo tengo aquí justamente mi restricción, ¿no? Aquí estoy usando el pred de NAT, porque son números naturales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí me conviene justamente hacer un intros, más o menos como para ver qué es lo que tengo que probar, ¿no? Entonces tengo, ok, L es una lista de naturales y entonces tengo que probar que la resta de la longitud es igual a la longitud de la cola, ¿no? Entonces aquí justamente yo no puedo hacer una simple simplificación, valga la redundancia, porque no estoy mandando llamar a una sola función, ¿no? O sea, no es tan directo. Necesito hacer un análisis de casos en el caso de la lista, ¿no? Porque justamente la longitud de la lista vacía funciona de una manera y la longitud de la lista que tiene cabeza y cola funciona de otra forma. Por eso no nos sirve tal cual hacer la demostración por simplificación. Necesito hacer un análisis de casos. Entonces, ¿cuál es mi análisis de casos? Pues justamente sobre la lista, ¿no? O sea, necesito saber el caso cuando sea vacía y el caso cuando tenga cabeza y cola. Entonces, este análisis de casos le estoy diciendo, quiero que lo haga sobre el tipo de dato L. Y si ustedes se acuerdan, cuando hacemos un análisis de casos, necesito especificar cuántos parámetros recibe cada constructor. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de la lista, ya me la pasé, aquí está. La lista vacía no tiene ningún constructor. Y el cons tiene que recibir una cabeza y una cola. Entonces, de un lado tengo que poner los constructores de nil, perdón, los parámetros de nil y del otro los constructores de cons. Pero nil, como ya habíamos dicho, pues no tiene. Entonces, aquí al principio de esta lista, pues no ponemos nada sobre nil. Después ponemos un pipe para separar los parámetros del siguiente constructor y decimos, ok, cons va a tener una cabeza y una cola. De hecho, esto va pegado, ¿sale? Entonces, si yo lo ejecuto, ya me está creando mis dos submetas. Acuérdense que cuando hacemos análisis de casos, por cada uno de los casos o cada una de las formas de la lista, me genera una submeta. Y en este caso, mi primera submeta, pues va a ser justamente el análisis donde L es igual a la lista vacía, ¿no? Y aquí ya me marcó la primera submeta, que es justamente probar esto con la lista vacía. Aquí, como ya tengo una instancia concreta de la lista y puedo utilizar las funciones de la longitud y del predecesor directamente, pues ya puedo resolver ese caso justamente con reflexivity, ¿no? Entonces ejecutamos reflexivity y listo, ya terminamos nuestra primera meta. La segunda, pues es justamente el caso donde la lista tiene cabeza y cola. También aquí ya podemos usar reflexivity porque justamente length ya sabe calcular la longitud de esta lista y también ya sabe calcular la de esta. Ya tenemos una instancia concreta otra vez. Entonces, si hacemos reflexivity, pues ya termina la demostración y con eso ya tenemos todo demostrado con esos dos casos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí, como les decía, por supuesto, no podemos hacer la demostración o todas las demostraciones siempre por análisis de casos y tampoco por simplificación. Creo que discretas, justamente que es el punto donde se enseña inducción estructural, pues han de haber quedado muy bien claro que hay muchas propiedades de las listas que se pueden probar por inducción y de hecho ya habíamos hablado también de métodos de inducción muy al principio del curso. Y justamente uno de esos métodos de inducción era la inducción estructural. Nosotros en semántica, en la parte de semántica, las usamos para probar propiedades de la semántica operacional, por ejemplo, ¿no? Utilizamos mucho la inducción estructural, pero pues también tiene otros usos. Sobre todo se utiliza en definiciones de estructuras de datos como las listas, ¿no? Que tienen una naturaleza recursiva tal cual. Entonces, para poder hacer inducción estructural sobre una estructura en particular, valga la redundancia, pues tenemos que definir primero su principio de inducción, ¿no? Así como con los naturales que decimos, pues el principio de inducción es pruébalo para el cero, supón que se cumple para algún número natural y demuéstralo para el sucesor,
¿no? Entonces, esa estructura, pues ya la tenemos muy bien definida en los naturales y en las listas es muy parecida, ¿no? Nuestro caso base es la lista vacía y nuestro caso recursivo es una lista que tiene cabeza y cola. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es probar, bueno, dada una propiedad P, pues primero probamos que esa propiedad es verdadera cuando la lista es vacía y después vamos a decir que esa P es verdadera cuando la lista tenga una cabeza y cola, suponiendo que L cumple aquí debió ser L', suponiendo que esa L cumple también la propiedad. Dicho de otra forma, lo pruebo para la vacía, supongo que se cumple para otra lista y lo pruebo para una lista con otra cabeza y cola adicional, ¿no? Que sería como aplicar el sucesor, ¿sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de teoremas que utilizan esta noción para que veamos cómo se aplica. Pero realmente no tengo que decirle ni siquiera, es inducción estructural o algo por el estilo. Coca automáticamente detecta que pues es justamente el mismo tipo de inducción, ¿no? Aquí déjenme, para que sea bonito. Bueno, no importa, sí lo voy a dejar ahorita. ¿Qué era? Así, entonces tengo este teorema donde tengo tres listas, ¿no? Son tres listas de números naturales y lo que yo quiero probar es justamente la asociatividad de mi operación de concatenación. Lo que estoy diciendo es, mira, es lo mismo que tú concatenes primero L1 con L2 y después le pegues L3. Y es lo mismo a decir que a L1 le pegues L2 con L3, ¿no? Es pues, la asociatividad que ya conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces cargamos nuestro teorema, iniciamos la demostración y entonces lo primero que tengo que hacer pues es decir que, ya saben, ¿no? Supongamos que L1 y L2 son naturales. Y ahora no puedo utilizar, por ejemplo, simplificación porque no tengo instancias concretas de las listas. No podría usar tampoco bueno, podría ser un análisis de casos, pero estaría súper tedioso porque tenemos tres listas. Entonces, pues, ahí nos costaría un poquito. Entonces, en su lugar, vamos a hacer inducción estructural. Entonces, así como el análisis de casos me dice, quiero saber los constructores los argumentos de cada constructor, pues también induction, si se acuerdan, nos permite hacerlo. Y de hecho, la inducción la tenemos que hacer sobre alguna de estas tres listas, ¿no? Para ver que esto se cumpla, ¿sale? También hay otros teoremas donde pues yo puedo hacer inducción sobre otra de más de una lista, ¿no? Pero de momento vamos a hacerlo sobre una para que quede más claro. Digo, este teorema pues no necesita una inducción tan sofisticada. Y pues también necesitábamos, si ustedes se acuerdan, los argumentos de cada constructor y adicionalmente induction nos devuelve al final la hipótesis de inducción. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, ok, la lista vacía no tiene argumentos, ¿no? Entonces por eso ponemos ahí esto con un pipe. Después del pipe van los argumentos de la siguiente lista, que ya los habíamos puesto más o menos así en la parte de arriba con el destruct, pero ahora para hacer inducción. Y como tercer argumento ponemos nuestra hipótesis de inducción. Entonces ejecutamos la parte de induction y ya nos genera las dos metas, ¿no? Mi primera meta es probarlo para la lista vacía, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cómo pruebo que esto es verdadero? Pues tal cual, nuevamente ya puedo aplicar directamente mi definición de las listas. ¿Por qué? Porque aquí esto me va a devolver la vacía con L2, pues me va a devolver tal cual la misma lista, eso es por definición. Y aquí tengo tal cual lo mismo porque definimos la asociatividad de los operadores. Entonces, tal cual me va a dar lo mismo y ya terminé con esa meta. La siguiente meta es justamente, ok, ahora tienes que probar que se cumple para la lista que tiene cabeza y cola, pero recordando que nuestra hipótesis de inducción ya me dice que la propiedad se cumple para la cola de la lista. Entonces, justamente aquí ya tengo la primitiva induction, ya me genera todas estas, básicamente estas premisas, y me las genera en términos de los valores que yo le estoy dando a los argumentos que recibe, ¿no? Entonces me dice, esta n que tú tienes aquí definida, pues evidentemente es un número natural, esta L bueno, tenemos nuestras listas que ya habíamos definido, más nuestra lista L' que dijimos, y tu hipótesis de inducción es que la propiedad se cumple para L', ¿no?
Entonces, ¿cómo le hago para utilizar mi hipótesis de inducción? Pues así como le vamos haciendo papel, primero como que vamos tratando de aplicar la mayor cantidad de definiciones y resolviendo operaciones, ¿no? Hasta que llega un punto donde ya no puedo avanzar, pues básicamente eso es lo que podemos hacer. Entonces, en un paso podríamos simplificar, déjenme, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es n concatenado con L1 y quiero, bueno, la lista que tiene como cabeza n y L1, la tengo de estos dos lados, entonces cuando yo hago la simplificación básicamente, pues ya me pasa el L' del otro lado justamente por la propia definición de las operaciones que tenemos. Y entonces aquí, pues justamente ya estamos en un caso donde pues puedo utilizar justamente mi hipótesis de inducción. Entonces, si ustedes se acuerdan, si uno lo que quiere es hacer utilizar alguna de las cosas que tiene aquí, tiene que utilizar la primitiva rewrite y le tenemos que decir el lado que queremos utilizar en este caso de la hipótesis de inducción, y le queremos decir, le ponemos la flecha hacia la derecha para que utilice el lado derecho, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, tal cual ya tenemos esto del lado derecho, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto, pues ya se sustituye justamente esta parte, pues sí, justamente aquí también lo tenemos. Y pues ahora ya tengo de los dos lados las mismas ecuaciones, entonces si yo lo ejecuto, pues tal cual la reflexividad pues, dice eso es lo mismo, y pues termino mi demostración, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un poquito más simplificado de lo que hacemos en papel, como que en papel tenemos ahí paso a paso todo, y Reflexivity pues nos va ayudando a hacer todo de un jalón, pero realmente estamos haciendo lo mismo, ¿no? Es pruébalo para el caso base, supongo que se cumple para tal cosa y demuéstralo para otra tal cosa, ¿no? Dependiendo de la estructura. Pero en general es algo que ustedes ya han hecho en otros cursos, muy probablemente en lógica sobre todo, y en autómatas también han probado teoremas así sobre las fórmulas proposicionales, sobre árboles, sobre otras estructuras más complejas, y la receta siempre termina siendo la misma. Entonces siempre es importante que antes de que vayan a probar algo, definan o vean muy bien cuál es el principio de inducción de lo que sea que vayan a definir, ¿vale? Eso les puede ayudar mucho para que como que se memoricen un poco la receta, ¿no? Entonces vamos a definir ahora otra función para definir algunas operaciones un poquito más interesantes, que es justamente la reversa de una lista, ¿no? Entonces, la reversa de una lista, creo que esta no la habíamos definido, pero también es una función clásica de programación funcional, es algo que aparece constantemente por ahí. Y entonces vamos a decir que la reversa de una lista de naturales, pues me genera otra vez una lista de naturales, y vamos a decir que la reversa de la vacía es la misma vacía, y que si tengo una lista que tiene cabeza y cola, pues lo que tengo que hacer es primero le saco la reversa a la cola, y después le pego como cabeza, bueno, como último elemento a la cabeza de esa lista. Aquí, dado que la concatenación requiere dos listas, pues tengo que meter entre los corchetes a la cabeza de la lista, ¿no? Es una definición muy, muy común, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa esta función. Pues, por ejemplo, la reversa de la lista que tiene 1, 2, 3, pues me tiene que devolver 3, 2, 1. Si yo lo ejecuto y ya lo cargué, pues acuérdense que en los examples lo que tengo que hacer es utilizar básicamente Reflexivity. Entonces hacemos la demostración y pues vemos que sí nos da lo mismo. Y por el otro lado, la reversa de la lista vacía, pues también es tal cual la misma lista vacía, ¿sale? Entonces, mientras tomo agua, no sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿vamos bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir viendo algunas propiedades. Entonces tenemos ahora este otro teorema, pero aquí vamos a tener una pequeña restricción. Gracias, Braulio. Tenemos aquí justamente que tenemos esta demostración, ¿no? Aquí de una vez digo, creo que la debí poner así como tapada, pero el spoiler es que no vamos a poder hacer esta demostración, pero es importante que quede claro por qué no la vamos a poder hacer. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente decir, ok, tú tienes una lista de naturales,
Entonces, para cualquier lista de naturales, la longitud de la reversa de la lista es igual a la reversa tal cual de esa lista, ¿no? Muy probablemente esto ya lo han hecho por inducción, ¿no? Y les ha salido, ¿no? Este es uno de los teoremas así clásicos que vienen ahí en el libro de Fabio y Elisa en el tema de inducción estructural. Me parece que sí vienen ahí, no me acuerdo muy bien, pero es un teorema que aparece siempre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo haríamos, siguiendo un poquito la receta anterior que estábamos viendo, y vamos a ver qué pasa o por qué no se puede resolver, ¿no? Entonces tengo esta función, bueno, perdón, este teorema, introducimos nuestra L, ¿no? L es una lista de naturales, y entonces ahora tengo que probar este valor. Dado que no tengo instancias concretas de L, necesito justamente utilizar inducción o un análisis de casos. Y en este caso, pues vamos a usar la inducción. Entonces, nuestro primer caso, como ya habíamos visto en la inducción, es probar que esto se cumple para la lista vacía. Y esto, pues, es muy claro, ¿no? La reversa de la vacía sí está definida, que justamente es la vacía. La longitud de la vacía, pues ya habíamos dicho que era 0, y entonces la longitud de la lista vacía es 0, y 0 termina siendo igual a 0. Entonces, si ejecutamos reflexivity, pues listo, ¿no? Ya concluimos con esa prueba. Después tenemos el otro caso, que es justamente el que nos va a causar ahí algún problema. Entonces, yo ya tengo, para empezar, sé que n es un natural, tengo mi L', que es una lista, y aparte mi hipótesis de inducción me dice que esa L' que acabamos de definir, pues justamente cumple con la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué significa que cumpla con la hipótesis de inducción? Pues justamente que cumple con la propiedad, perdón. Que cumple con la propiedad, pues es justamente este enunciado, ¿no? Que L', pues cumple con esto, y esa es mi hipótesis de inducción. Entonces, si yo veo justamente lo que tengo que probar, pues realmente esto es una vil llamada a la función reversa, esto es una vil llamada a la función length, entonces ya no hay que hacer nada muy sofisticado, lo ideal sería pues hacer una simple simplificación, valga la redundancia, y entonces aquí la propia definición de length me dice, pues tienes que irle sumando un 1 y hacer la llamada recursiva. Y luego aquí la definición de la reversa me dice, primero sácale la reversa L' y después pégale la N. Y entonces aquí uno diría, pues ahora hay que hacer la hipótesis o utilizar la hipótesis de inducción, justamente porque, por ejemplo, aquí ya tengo length de L', que ya está aquí utilizado, entonces podríamos hacer o utilizar algo por ahí, ¿no? Entonces, si yo aplico mi hipótesis de inducción, pasa justamente eso, pero luego, ¿qué hago, no? Porque aquí ya no tengo otra vez instancias concretas de la lista, ¿no? Ya no tengo una lista que tiene cabeza y cola, ya no tengo la lista vacía, ya no, o sea, realmente ya no sé cómo continuar esta demostración. Y esto ocurre porque nos falta justamente o necesitamos de otro resultado para lograr concluir con esta demostración. Entonces vamos a abortarlo y vamos a ver cuál es el resultado que necesitamos, ¿no? Entonces lo voy a copiar y pegar. Y es justamente este teorema, que creo que lo escribí mal, aquí tenía que ser concat, bueno, no importa. Este teorema, ¿qué es lo que me dice? Me dice, si tú tienes dos listas de naturales, la longitud de la concatenación de dos listas es sumar sus longitudes. Este teorema, si se dan cuenta, es el que podemos usar, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, si yo ya tengo este teorema, pues ya lo utilizo en la parte que nos estábamos atorando y con eso ya puedo terminar la demostración. Pero, por supuesto, antes de utilizar cualquier teorema, tenemos que probarlo, ¿no? Como les decía esto hace muchos ayeres, esto de en el examen, ¿puedo suponer que ya? No, ¿no? O sea, hay que probarlo. Entonces, vamos a definir el teorema. Aquí escribí mal length. Yo esto ya lo había probado, no sé por qué está mal. Creo que hice push de una versión vieja. Bueno, de todos modos, ya había corregido todo antes, entonces voy a cambiar el nombre de esto. Ok, entonces vamos a agregar nuestras listas como siempre, ¿no? Esta propiedad se prueba muy sencillamente, otra vez con inducción.
hacemos nuestra inducción sobre la primera lista, la lista L1, ya sabemos que nos genera las dos restricciones, entonces vamos con nuestra primera meta, que es la lista vacía. Esto pues tal cual vemos aquí que nos va a quedar básicamente directo. Hacemos otra vez reflexivity, quedó demostrado, ya no hay nada que hacer con el caso base. Entonces ahora vamos con el paso inductivo. Entonces ahora necesitamos saber otra vez, tengo L1, tengo L2. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de inducción? Pues justamente que L1 cumple con esta propiedad. Entonces, que L1 cumpla con la propiedad significa que se cumple justamente esto que tenemos aquí. Y entonces aquí, en la operación que tenemos, pues todavía no puedo aplicar directamente la hipótesis de inducción, no tengo nada que se le parezca a ninguno de esos lados, entonces muy probablemente lo primero que tengo que hacer es simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué podría simplificar? Pues vamos a ejecutarlo. Justamente aquí, pues ya va en términos de los sucesores de la función length, ¿no? Length de esta lista, pues es sacarle el sucesor al length de lo que está dentro, y length de L1 más length de L2, pues es justamente el sucesor de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, no, perdón, aquí no era, lo dije mal, ¿no? Ajá, length de esta lista, pues es justamente el sucesor que nos quedó acá, fue justamente porque tenemos a la n, entonces le tenemos que ir sumando un bello 1, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos esta propiedad, entonces ahora ya podemos, ahora sí, usar nuestra hipótesis de inducción, porque justamente, si se dan cuenta, tanto tenemos esta parte, ¿no? La tenemos aquí, como tenemos esta parte, ¿no? Entonces, hay que elegir de qué lado la queremos usar, y si se dan cuenta, después de hacer ese paso, pues ya nos van a quedar dos cosas prácticamente iguales. Entonces pues da lo mismo, vamos a ponerle el de la derecha, terminamos exactamente con la misma expresión a la izquierda y a la derecha. Entonces pues ya simplemente hacemos reflexivity y con eso ya queda aprobado este teorema, ¿no? Entonces vamos a retomar nuestra demostración anterior, pero ahora sí utilizando pues el teorema que acabamos de ver. Entonces, pues justamente, ¿no? Empezamos igualito, ¿no? No hay que cambiar nada, hacemos el intros, aplicamos induction para que lo separen casos. El caso base era el que pues, no tenía ningún problema. El caso base nunca tiene problemas. Pero a mí nunca me ha tocado una demostración así donde hay que sufrir con el caso base. O sea, no un sufrimiento muy sofisticado, pero pues a lo mejor y sí pasa en algún momento. ¿Qué otra cosa? Ajá. Entonces, lo primero que habíamos hecho era justamente simplificar, ¿no? Habíamos dicho, oye, pero pues es que aquí no puedo utilizar, no podíamos utilizar, o sea, llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar. En este punto en particular sí pudimos avanzar, había que básicamente hacer una simplificación, dado que tenemos instancias concretas de las listas. Al hacer la simplificación me quedaba esto, y aquí en este punto nosotros habíamos aplicado la hipótesis de inducción, y el aplicar la hipótesis de inducción fue el punto donde pues ocasionó que ya no pudiéramos avanzar. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros ya podemos utilizar justamente la propiedad que teníamos en el caso pasado, justamente porque yo lo que quiero hacer es calcular la longitud de una concatenación, ¿no? Que es justamente esta parte. Entonces puedo utilizar el teorema anterior para que me haga ese cambio, ¿no? Que es justamente lo que ya tenemos aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que calcular la longitud de la reversa de la lista y la longitud de la lista que tiene justamente a n, ¿no? O sea, separo las longitudes, y ahora sí, aquí ya puedo continuar justamente simplificando en algunos casos, que bueno, de hecho solo era en este, porque solo aquí tengo una instancia concreta. La longitud de la lista que tiene a n, pues evidentemente es 1, y ahora aquí, si se dan cuenta, esta parte de aquí la tengo acá, ¿no? Y esta parte de aquí la tengo acá, entonces puedo aplicar justamente mi hipótesis de inducción. En este caso la voy a aplicar a la derecha, y pues ya me queda justamente que como esto se cumple, pues tengo la longitud de L', y entonces aquí pues nuevamente ya podemos justamente usar la conmutatividad. Si ustedes se dan cuenta, aquí le estoy sumando 1 a la longitud de L.
y aquí le estoy sumando a la longitud de L', le estoy sumando 1. Entonces estoy haciendo realmente lo mismo. Pues, no sé si se acuerdan de, claro, esta propiedad no la teníamos. Otra vez no funciona esto. Bueno, les prometo que ya pronto voy a instalar ¿cómo se llama esto? CockID. Pero, bueno, aquí nada más había que voltear esta ecuación y listo. Después aplicamos reflexivity y, por igualdad, pues ya queda definido, ¿vale? A ver si, bueno, luego lo corrijo, ¿va? Pero bueno, la demostración básicamente queda concluida en esa parte. Le voy a poner aquí una board para que no me esté, lo voy a comentar y le voy a poner una board para que no esté llorando. Pero la demostración sí está bien hecha, ¿no? El script que yo les pase va a tener el rewrite de la conmutatividad, ¿va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Va, perfecto. Gracias. Entonces déjenme, me echo una hold antes de que me quede sin voz. Listo. Sí, flashbacks a estructuras discretas. Sí, justamente, ¿no? Porque estamos, pues justo, estas demostraciones como que son ejemplos típicos de inducción estructural, pero ahora lo estamos haciendo ya con un asistente de pruebas. En vez de estarlo haciendo a papel, pues ya lo estamos haciendo con una herramienta. De hecho, por ahí hay un debate entre profesores de si deberíamos hacerlo como enseñar un poquito de Coq en discretas, pero la verdad es que hay mucho que aprender antes de usar Coq. Y como que usar Coq en discreta sí estaría medio agresivo, ¿no? Pero sí es algo que se ha sugerido en algún punto, ¿no? A lo mejor en algún punto sí ocurre, pero quién sabe, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, otra cosa que también es importante y que era justo el problema que les estaba platicando cuando estábamos repasando, que era, ¿dónde era este problema? Era el de head, ¿no? Era, ¿por qué el head de una lista tendría que ser un valor por default? ¿Qué alternativas tengo, no? Ya les había dicho, una forma es manda un error, pero ya siguiendo como un enfoque funcional puro, pues como que obtener un error no me ayuda mucho, ¿no? Porque yo estoy diciendo, la función va de una lista de naturales a un natural. Y si yo obtengo un error, pues como que eso pues ya no cumple con la definición, no estoy obteniendo lo que me está prometiendo la función. Y si queremos ver las funciones como en un estilo puramente matemático, pues lo perdemos, ¿no? O sea, yo sé que en programación eso sí tiene todo el sentido del mundo, pero lo que queremos hacer es ir haciendo pruebas. Y si yo lanzo un error aquí, pues cuando intente usar algún reflexivity, alguna simplificación, pues ahí va a pasar algo medio extraño. Entonces, por eso justamente utilizamos los valores por default. Pero, ¿qué otra alternativa tenemos si no queremos estar usando default? Porque a veces puede causar, como les decía, falsos positivos, ¿no? Así de yo le pedí el head a una lista que no estoy viendo explícitamente, hice recursión o algo así, y me dio un 2. Ok, entonces la cabeza de la lista es 2. Pero resulta ser que no es 2 porque yo le puse por default el valor de 2. Entonces, pues sí está un poquito feo eso porque pues no, me puede causar muchas confusiones. Entonces, la manera en la que podemos hacer esto es por medio de lo que se conoce como opciones, ¿no? Que si saben Haskell es justamente el equivalente al maybe que han trabajado o que se trabaja en ese lenguaje. Entonces, vamos para ejemplificar y ver un poquito más la necesidad, esta función como ejemplo, que es pues, otro ejemplo como el de head, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces estoy definiendo una función que se llama enésimo, ¿no? Yo quiero que esta función le paso una lista y me devuelva el enésimo elemento de esa lista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer la función? Me dice, mira, si tú tienes la lista vacía, devuelve -1. ¿No? Es de hecho aquí no debería ser -1 porque es not. Vamos a ponerle, no sé, 1729. Le devuélvele el 1729, ¿no? Y en el caso de que tengas una lista que tiene cabeza y cola,
pues necesitamos hacer recursión sobre la cola de la lista, ¿no? Entonces necesitamos hacerle, para empezar, un match ID, ¿no? Porque yo no puedo obtener o necesito saber qué elemento de la lista necesito, ¿no? Entonces le decimos, ok, pues si tu n es 0, es decir, te estoy pidiendo el 0 elemento de la lista, pues vas a devolver la cabeza. En caso de que no, en caso de que me estén pidiendo un número natural de esa lista, pues manda ya más recursivamente a enésimo 1 con la cola de la lista y quítale un 1 al número que estás buscando, ¿no? Vele restando de 1 en 1. Pues intuitivamente funciona bastante bien. La verdad es que, ¿qué dice? Length, creo que escribí mal. ¿No? ¿Qué? Stack Overflow. Algo escribí mal entonces. Creo que aquí me faltó el punto. No, no creo que sea eso. No. A ver, déjenme, siento que escribí D, pero no estoy muy seguro. Ah, no, a ver. Esto pasa por no usar cookie D. Puede ser que no le podemos poner tantas definiciones y truena, no lo había pensado. A ver si pongo otra cosa. Voy a quitar todo lo de arriba. No, sí es algo. Claro, aquí no he definido una list. Bueno, primero déjenme guardar todo lo que borré. List, aquí está. Tal vez es por el 1700, claro. Ok, déjenme volver a poner todo el script. Voy a ponerle 2, bueno, 1. Sí, claro, porque seguramente trato de construir el sucesor. Bueno, a ver. Ahí está, ¿ya? Justo, ¿no? Lo que pasa es que, si no, bueno, sí, todos llevaron lenguajes con Carla. El 1729 es como un idioma, pero pues aquí no aplica porque justo si intento construir el natural 1729, que tenía que hacer el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor, entonces ahí hizo tanta recursión que pues colapsó, ¿no? Entonces, bueno, por eso ya le puse el 1, pero de todos modos esta función la vamos a tirar a la basura porque justo no queremos que nos esté devolviendo un valor por default. Necesitamos otra opción que sea un poquito más útil y que no tengamos que estar cambiando los tipos, ¿no? Justamente el defecto o el hecho de que devuelva 1 es justamente confuso porque no sabríamos si ese 1 está contenido en la lista o sin efecto esa es la definición que se usó con la vacía. Y de hecho, el problema viene justamente de que nuestra función tiene este tipo de dato, ¿no? O sea, mi función justamente recibe una lista de naturales, recibe el natural y me devuelve un natural. Entonces yo aquí no podría devolver otra cosa como error o algo por el estilo, porque aquí me pide forzosamente que haya un número natural. Entonces, ¿cómo le hago para cambiarlo? Bueno, pues podemos definir un tipo de dato opción, de manera que el tipo de dato incluya de alguna manera el caso donde yo no quiero devolver nada. Entonces vamos a definir este tipo de dato que les digo, se parece mucho, mucho al maybe de Haskell. Este tipo opción justamente lo que me dice es, mira, tú vas a definir un tipo de dato que va a tener un constructor que se llama son
Y ese sum es el que va como que encapsular el número natural que tú quieras devolver. Y en caso de que no quieras devolver un número natural, te voy a devolver también, o te voy a definir también un constructor que se llama none. Entonces lo defino y voy a reescribir de esta forma mi función para que utilice none. Entonces, la diferencia aquí también es que en lugar de devolver un número natural, voy a devolver un NAT option. Y el momento de que yo quiera devolver un NAT option, pues eso me va a poner algunas restricciones. A lo mejor me van a decir, no, pero es que yo quería un natural y tú me estás devolviendo algo que no es. Sí, pero ya lo podemos manipular un poquito más fácil y aparte puedo definir otra función que extraiga los naturales del NAT option que estamos definiendo. Entonces, de esta forma yo puedo definir la función. De hecho, si se dan cuenta, es la misma estructura, pero la diferencia es que aquí, cuando me devuelva la lista vacía, pues le voy a decir, ahí no hay ningún enésimo elemento. Le devuelvo un none. Y en caso de que sea una lista que tiene cabeza y cola, le decimos, ah, pues mira, si te devuelven cero, o más bien si te piden cero elementos, pues devuelve la cabeza, pero le decimos sum. Y de esta manera, tanto none como sum son del mismo tipo y mi función sigue funcionando correctamente. Aquí si yo le hubiera puesto none, la función hubiera tronado porque tengo resultados que devuelven NAT y resultados que devuelven NAT option. Entonces justamente lo que estamos haciendo es aprovechando el sistema de tipos para unificar el tipo de la salida y que al mismo tiempo la salida me indique cuando hubo un error o más bien cuando no hubo un enésimo elemento y cuando sí. ¿Vale? Realmente la definición es la misma, la lógica termina siendo la misma, pero en términos de la representación y en términos del tipo que me está devolviendo, pues sí termina siendo lo mismo. ¿Va? Entonces, vamos a hacer tres pruebas con esta función, nada más para que me crean que sí sirve. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar el enésimo de la lista que tiene 4, 5, 6 y 7 y le pido el elemento 0, pues me tiene que devolver la cabeza, ¿no? Entonces me tiene que devolver son 4. Si hacemos nuestra prueba de toda la vida por reflexivity, pues me dice que eso está bien, ¿no? Aquí el enésimo, si le pido el tercero, va a ser 0, 1, 2 y 3, pues sí me tiene que devolver el 7. Entonces, pues vemos que sí ocurre. Y aquí, por ejemplo, le estoy pidiendo el elemento 9, pero pues aquí nada más tenemos 4. Entonces, esto me tiene que devolver un bonito no, ¿no? Y cosa que sí está pasando, ¿no? Incluso si le ponemos aquí el compute. Eso me tiene que volver no, ¿no? Ahí está. None y es de tipo not option, ¿sale? Entonces, esa es una manera en la que podemos ir manejando la noción de error. Lo digo entre comillas porque realmente no es un error, ¿no? Simplemente estoy diciendo la lista no tiene un enésimo elemento, ¿sale? Entonces, bueno. Y luego, si yo quisiera obtener los elementos de esas opciones, porque por alguna razón pues yo lo quiero extraer de ahí, necesito ocupar el número o algo por el estilo, pues justamente lo que puedo hacer es definir una función que me extraiga los números naturales que están encerrados en sum. Aquí el problema es que aquí porque le puse 0, el problema es que si yo hago esta función, pues realmente voy a caer en lo mismo, ¿no? O sea, voy a caer en esta noción de que tengo que devolver un número. Por ejemplo, aquí, ¿qué me está diciendo getOption? Pásame un valor por default, pásame un NAT option y te voy a devolver el natural. Entonces, si te pasan un número n, te devuelvo ese n que está contenido en el sum. Y si te pasan un none, devuelvo el valor por default, pero vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, lo dejo a su consideración, realmente va a depender mucho de un proyecto que estén resolviendo, un programa, o sea, depende mucho del contexto en particular, pero así a simple vista, pues terminamos cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, realmente no afecta mucho que tengamos el none o el sum, sigo viendo el número ahí, ¿no? Pero les digo, va a depender mucho de en qué problema estemos en particular, ¿va? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Aprovecho eso para tomar agua. Vale, perfecto. Entonces vamos a ya ver lo último de estructuras de datos, que es justamente, ok, listas, tuplas, ¿no? O bueno, parejas. Creo que esos son los tipos básicos que siempre nos enseñan,
Pero ¿cómo le hago si quiero definir una estructura un poquito más compleja? Bueno, podemos definir también diccionarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a definir un diccionario muy sencillo, ¿no? Que tenga, pues ya saben, ¿no? Los diccionarios tienen una llave y un valor, básicamente. O sea, es toda una teoría. Yo sé que en estructuras de datos hay toda una definición y ven un montón de algoritmos, pero a resumidas cuentas, pues los lenguajes de programación lo terminan mostrando o manipulando como pues una lista de parejitas, ¿no? Donde esas parejas pues son llaves y valores asociados a esas llaves, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Python, pues ahí los diccionarios son el pan de cada día para manipular algunos tipos de datos y pues basta con que lo veamos de esa forma, ¿no? Entonces, la manera en la que vamos a construir nosotros nuestros diccionarios va a ser, pues primero que nada necesito definir qué son las llaves, ¿no? Ahorita a lo mejor no le ven mucho sentido, me van a decir, oye, pues ¿por qué no lo defines? Nada más le pones a la llave que sea natural. Sí, pero lo que pasa es que los vamos a modificar más adelante. Entonces, ahorita les explico, bueno, más adelante les explico por qué no estoy definiendo la llave tal cual en un tipo de dato diccionario, pero básicamente lo que vamos a hacer es definir un tipo ID. Esas van a ser mis llaves. Entonces, voy a definir un tipo ID, que me lo voy cargando, y ese tipo ID lo que va a tener es justamente pues va a encerrar un número natural, ¿no? O sea, un ID no va a ser otra cosa más que un número natural. Es decir, mis llaves van a ser números, ¿no? Puede ser, visto de alguna forma, va a terminar siendo como un arreglo de alguna manera, ¿no? Y pues evidentemente cuando tenemos diccionarios o cuando tenemos estructuras que están indexadas, pues necesitamos de alguna manera hacer búsquedas sobre esa estructura. Entonces, al hacer búsquedas sobre esa estructura, necesitamos ir comparando las llaves. Entonces, también vamos a dar una definición, ya es una función para y comparar dos identificadores iguales, ¿no? O bueno, para ver si son iguales. Entonces, esta función recibe dos IDs y lo único que hacemos es hacerle el match a los dos. Y entonces, si el primero, pues es un ID y el segundo también es un ID, pues lo que tengo que hacer es comparar tanto el número que engloba el primer ID como el número que engloba, y si son iguales, pues con eso ya concluimos. No, a ver, vamos a ponerle así. Ya me parece que eso no se puede. Déjenme, bueno, voy a buscar ahorita, bueno, sí, sí lo tengo ese rápido, en un segundo. La definición de esa función. Ya voy a pasar todo al otro, para que no truene. Mm, mm, Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces esa era la definición que habíamos dado hace algunos ayeres. Y aquí nada más me falta el punto. ¿Está? Y aquí ¿no? Entonces ahora sí, ya tenemos cargada nuestra definición. Y pues básicamente lo que compara es que esos números sean iguales. Entonces ahora sí, ya utilizando estos elementos, vamos eh, a utilizar diccionarios o a implementar nuestros diccionarios. Entonces vamos a ponerlo en un módulo para que lo podamos usar mucho más sencillamente. Esto ya lo tenemos cargado arriba, no es necesario. Entonces, vamos a definir al tipo de dato diccionario como un tipo de dato que justamente va a tener dos cosas. Puedo tener un diccionario vacío o puedo tener una entrada en mi diccionario que va a tener una llave, que van a ser justamente las llaves que acabo de definir acá arriba con el tipo ID. Va a tener un valor, que en este caso el valor tiene que ser un número natural,
y va a tener un diccionario, ¿no? Que sería como el resto del diccionario, la cola de otros elementos que tenga ese diccionario, ¿no? Y entonces puedo definir algunas funciones sobre ese tipo de dato. Por ejemplo, podemos definir una función que se llame actualiza, que tome un diccionario, tome un nuevo ID, tome un nuevo valor y básicamente queremos que lo agregue al diccionario que ya tenemos, ¿no? Esta definición es muy sencilla, ¿no? Porque si yo ya tengo este diccionario, lo único que tengo que hacer es agregarlo como a la cabeza o lo que es el antecedente del diccionario y listo, con eso ya es suficiente para que lo agregue, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo único que tengo que hacer es crear un nuevo record que tenga ¿dónde está? Aquí no sube, no, aquí tiene que ser D. A ver, dame un segundo. ¿Qué dice aquí? Está mal escrito, esto tiene que ser D. Tiene que ser, no es cierto, esto es X. Ahí está, eso era lo que estaba mal. Ajá, tiene que recibir el ID que le pasé, el value y el diccionario, ¿no? Entonces voy a crear un record que tenga este identificador, que tenga el valor que me están pasando y que tenga el diccionario. Y listo. Dado que este diccionario ya tiene elementos, pues nada más es como si lo estuviera pegando al inicio. Ponemos la definición y otra función que aquí ya le di otro error. Otra definición que podemos hacer es otra donde podamos buscar elementos en el diccionario, ¿no? Entonces puedo buscar, por ejemplo, este ID en este diccionario. Entonces la búsqueda, pues seguramente ya lo han hecho en otros cursos o en otras materias, consiste justamente en ir comparando las llaves y en caso de que la llave sea igual, pues lo devolvemos, ¿no? Y aquí nos podemos basar justamente en nuestro buen amigo not option para que si no encuentra ese elemento, pues en vez de que mande un error, pues nos diga none. Y en caso de que sí lo encuentre, pues nos auxiliamos de some, ¿no? Entonces la voy a cargar nada más para ver que no haya nada mal. Ok, le hacemos match al diccionario. Si el diccionario está vacío, pues significa que no encontró esa llave, entonces devolvemos none. Y si el diccionario es un record que tiene un elemento Y como llave, un valor y una D', que sería la cola del diccionario, pues lo que tengo que hacer es ver si la X que estoy buscando es igual a la Y, pues devuelvo el valor, ¿no? Porque si lo encontré y en caso contrario, continúo buscando en el resto del diccionario, ¿no? Y ya con eso, pues podemos definir algunas otras operaciones más sofisticadas, ¿sale? ¿Hay alguna duda hasta aquí con los diccionarios? Y en general así pueden definir cualquier estructura de datos, ¿no? Mucho de lo que sí, bueno, creo que todos sí sabían Haskell, lo vi en el proyecto 1, no estoy seguro que tanto sepan de Haskell, pero si saben lo básico de definir tipos de datos, pues eso les va a ayudar a definir los tipos en el proyecto que les dejemos o en algún proyecto que tengan después de este curso. Y con que sepan definir los tipos de datos y sepan definir funciones y tengan una representación adecuada, pues eso ya les va a permitir definir otras cosas. Y ya nada más para, bueno, ya no sé, a ver, déjenme ver cuánto tiempo nos queda. No, yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Prefiero ver, porque si no lo voy a dejar muy, muy cortado. La próxima clase vamos a ver ahora, pues por ejemplo, ahorita estamos definiendo las listas de manera muy restrictiva. O sea, dije una lista de naturales. Entonces, si mañana quiero hacer listas de booleanos, pues voy a tener que hacer un tipo de dato que guarde listas de booleanos. Y lo mismo, ¿no? Aquí también con los diccionarios, también con los pares, todo lo estamos haciendo con un tipo específico. Pero pues programar así con tipos específicos, espero que vean que es algo, bueno, no malo, pero es muy, muy chafa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a definir también estructuras de datos que nos admitan cualquier tipo de dato. Y eso lo vamos a hacer justamente con pues polimorfismo y también vamos a ver qué rol juegan aquí las funciones de orden superior en Coq, ¿sale? Entonces, el jueves vemos esos temas y mañana continúan con Luis, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo dejo y nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Cualquier cosa, pues ahí nos vemos.